Buen día, apreciable auditorio. Mi nombre es Sergio Antonio Dávalos Abad, estudiante del doctorado en Gerencia y Política Educativa del Centro de Estudios Universitarios de Baja California, Campus Guadalajara. Por este medio quiero saludar a mis compañeros y muy en especial al Dr. Rafael Vázquez Y, a quienes me permito poner a su consideración el presente video, en respuesta al análisis efectuado en el curso Economía de la Educación. Este trabajo tiene como propósito: primero, valorar la importancia de la educación en la formación del capital humano y el impacto de este en el crecimiento económico. Segundo, incorporar la variable de la tecnología tanto por el papel decisivo que juega en el proceso educativo, como por sus propias bondades en el desarrollo, tomando como base que el derecho a la educación está establecido en el artículo 3 de la Constitución y normado en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley General de Educación. Hasta 2011, consistía en que todos los mexicanos debían cursar la educación básica obligatoria, es decir, recibir la instrucción correspondiente a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. A partir del ciclo escolar 2012-2013, la educación media superior también es obligatoria. Además, la Ley General de Educación indica en su artículo 6 que la educación es uno de los derechos para el desarrollo social y que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluirla como una de sus vertientes para la superación de la pobreza. La educación básica en México ha tenido diversas transformaciones que en su momento respondieron a contextos específicos y a necesidades particulares. Una de las más importantes, antes de 1992, tuvo como objetivo lograr la universalización de la educación básica, caracterizada por una política educativa centrada en su cobertura, tomando como base los principios establecidos en la Constitución Política Mexicana, tales como el carácter laico, gratuito y democrático de la educación básica y el derecho de todos los individuos a recibir educación. Posteriormente, en mayo de 1992, se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Con este se lleva a cabo una redistribución de las funciones de la Administración Federal y las administraciones estatales en relación a la operación de los servicios de preescolar, primaria y secundaria, que en su mayoría pasan a ser administrados por los gobiernos de los estados, obteniendo además atribuciones para atender la construcción, rehabilitación y equipamiento de los centros escolares. La Federación, por su parte, se comprometió a transferir recursos suficientes para la administración de las escuelas de educación básica a cargo de los gobiernos estatales. De ahí que podemos recordar que en 1993, además del proceso de descentralización detonado con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Básica, se establece la obligatoriedad para el Estado de impartir la educación secundaria a través de la reforma al artículo 3 constitucional, y en el 2002 se hace la reforma que vuelve obligatoria la educación preescolar. Con estas reformas, la política educativa en México se centró en la cobertura, lo que a la fecha presenta avances significativos, así como en indicadores de eficiencia, reprobación y deserción de la educación básica. Sin embargo, la globalización de la educación y la economía del conocimiento pusieron de manifiesto un nuevo criterio para evaluar el avance de la educación, el de la calidad educativa, medida a través del aprendizaje de los estudiantes, indicador que centra la atención de la política educativa en la actualidad. Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, reconoce que persisten rezagos considerables en el sistema educativo nacional, de los cuales los más importantes son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad. Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, están asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizada, entre otras, una educación adecuada para su desarrollo, tal y como lo establece la Constitución. Para alcanzar este objetivo general, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 tienen como objetivos específicos: reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas, aumentar la calidad de la educación, promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. Este derecho está presente en la medición de la pobreza a través del indicador de rezago educativo. Se considera que una persona se encuentra en situación de rezago educativo si
1. Tiene de 3 a 15 años y no cuenta con la educación básica obligatoria ni asiste a un centro de educación formal. 2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado, primaria completa. O 3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria, secundaria completa. Por lo consiguiente me permito presentar un análisis comparativo considerando lo más relevante de lo anteriormente expuesto. Durante 1990-2010 ocurrió una importante reducción del rezago educativo, especialmente en la inasistencia escolar de niñas y niños entre 6 y 15 años. El rezago educativo se redujo a una menor tasa entre 2008 y 2010, debido no solo a que se está alcanzando prácticamente la cobertura universal de educación básica de los niños en edad de acudir a ese ciclo escolar, sino que el rezago educativo de la población adulta continúa elevado. Otros problemas identificados en el ámbito educativo son la desigualdad en la calidad en educación básica. En la educación media superior y en la educación superior la insuficiente cobertura, desigualdad en el acceso y calidad de la enseñanza, las desventajas para acceder a la educación de los grupos vulnerables, así como el bajo desarrollo de la investigación básica y aplicada. Casi 4 de cada 10 $pesos del gasto en la función de educación del gobierno federal se destinaron en 2010 a los programas educativos. Este monto representó 5 puntos porcentuales más respecto al gasto en 2008. Las acciones educativas que el gobierno federal favoreció en términos presupuestarios en 2008-2010 fueron subsidios federales para organismos descentralizados estatales y subsidios para centros de educación, así como atención a la demanda de educación para adultos de INEA y el programa de mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas. Los programas de educación básica que el gobierno federal favoreció en términos presupuestarios en 2008-2010 fueron acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica y programa escuelas de tiempo completo. Existe una gran proporción de programas que aún no han sido sujetos a una evaluación, por lo que no se han identificado sus resultados. De los programas evaluados destacan los resultados de escuelas de tiempo completo. En cuanto al ramo 33, el análisis del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos reveló que la fórmula de distribución de sus recursos en las entidades federativas promueve poco el desarrollo equilibrado del sistema educativo respecto de variables adicionales a la matrícula, como las utilizadas en la medición de la pobreza. Es por ello que considero mencionar que Gary Becker ha redefinido recientemente el concepto de capital humano, indicando que debe entenderse por ello la inversión en dar conocimientos, formación e información a las personas. Esta inversión permite a la gente dar un mayor rendimiento y productividad a la economía moderna. Concluyendo, México tiene un sistema educativo que no es barato en términos y presenta pobres resultados. Por lo que, los factores que influyen en la ineficiencia de financiamiento son: 1. Rigidez del gasto por falta de reglas claras. 2. Las escuelas operan en un sistema rígido y jerárquico, no orientada a resultados. 3. No existe un sistema de información contable, la cual es importante para planear y evaluar. En México no contamos con información precisa y pertinente del gasto por alumno ni del costo por alumno de los diferentes servicios educativos. Finalmente los invito a reflexionar sobre las 12 claves del progreso educativo, del periodista Andrés Oppenheimer. 1. Miremos hacia adelante. 2. Hagamos la educación una tarea de todos. 3. Inventemos un PIB educativo. 4. Invirtamos en educación preescolar. 5. Concentrémonos en formar buenos maestros. 6. Démosles estatus social a los docentes. 7. Ofrezcamos incentivos salariales. 8. Hagamos pactos nacionales. 9. Forjemos una cultura familiar de la educación. 10. Rompamos el aislamiento educativo. 11. Atraigamos inversión de alta tecnología. 12. Formemos educación internacional. Agradezco infinitamente la atención del auditorio y muy en especial a nuestro docente y compañeros maestros, esperando vernos pronto nuevamente.